Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de Punto de Encuentro, un episodio extremadamente distinto, vulnerable para Licey y para mí. ¿En qué sentido? Que es un tema que nunca hemos tratado, que nunca nos hubiese pasado por la mente traerlos, y gracias a alguien que tuvo la brillante idea de ponerlos como un ofrecimiento, y que además Gloria aceptara la invitación para hablar de este tema tan personal, tan íntimo, pero que a la vez puede ser la voz de muchas otras personas que estén transitando por eso, o familias que estén transitando por eso. Hoy vamos a hablar de la infancia o la adolescencia trans y transvisible, que ese nombre me encanta. Con eso contamos con Gloria Martínez, asesora en crianza consciente, certificada en el instituto de nuestra queridísima Ivonne Laborda, mamá de 3 de un hogar diverso, y acompaña a su hija trans actualmente en su camino, a su ritmo y desde el lugar que ella necesita. Qué maravillosa y qué belleza de introducción que tú misma nos ofreciste para dar pie a que hoy contemos contigo en esta presencia. Te admiro sin haber hablado más de eso. Sin embargo, quiero hacer primera pregunta. ¿Quién es Gloria y cómo conecta con esta conexión de esa crianza consciente? Bueno, yo soy Gloria, tengo 49 años. Siempre sentí la llamada de la maternidad. Desde chiquitita yo me preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo siempre decía, mamá, yo quiero ser mamá. O sea, la maternidad siempre estuvo muy, muy presente en mí. Y, y cuando fui madre me di cuenta que ya yo chocaba con muchas creencias, con todo lo que me contaban. Me sentía mamá rara, bicho raro. Y realmente hasta que no conocí a Ivonne Laborda, yo no me di cuenta de que yo estaba practicando la crianza consciente con mis 3 hijos. Entonces yo me sentía rara, porque para mí siempre es muy importante en la maternidad tener una tribu, rodearte de mujeres que vibren en tu misma sintonía. Y yo no la había encontrado. Ahora tengo una tribu virtual y entonces, pues poder ponerle nombre al tipo de educación, de crianza que le estoy dando actualmente a mis hijos, pues me ayudó mucho a poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque a mí siempre me han preguntado, pero ¿cómo puedes haber llevado también el tránsito de tu hija, ¿no? Que tu hijo, que ha nacido varón, te diga de repente que es una niña y que tú lo aceptes. Y le digo, pues es que yo siempre lo he sentido dentro de mí, que tenía que aceptar a mis hijos tal y como son. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero en el caso de la transexualidad de mi hija, es de las pocas cosas que nunca me he planteado que ella estuviera mal sintiendo lo que estaba sintiendo, ¿no? Entonces, para mí, acompañar a mi hija siempre ha sido muy fácil porque ahí me he escuchado a mí misma primero y he visto a mi hija lo que ella siempre me ha mostrado en cualquier momento, ¿no? Además, el caso de mi hija es un tránsito muy, 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 muy temprano, porque ella empezó a los 12, a los 2 añitos ya a manifestar sus gustos, ¿no? Bueno, tránsito, llamamos tránsito las familias que tenemos hijos trans, tránsito llamamos el momento, el camino, el paso que tiene un niño o una niña cuando dice que se siente el sexo contrario, ¿no? Que no se identifica con el sexo que le hemos asignado al nacer. Porque lo que pasa en la sociedad es que cuando uno nace, eh, te obligan a calificar a tu hijo, a catalogarlo como niño o niña en función de los genitales con los que ha nacido, ¿no? Pero realmente puede que luego esa personita no se identifique con ese sexo que mamá y papá le han asignado al nacer, ¿no? Eh, Cuando no te identificas con el sexo que te han asignado al nacer, eres una persona trans. Entonces puede ser una mujer trans o un hombre trans. En el caso de mi hija nació con genitales masculinos. Su papá y yo, que actualmente estamos separados, le llamamos Gabriel. Y bueno, pues a los 2 años ella empezó a manifestar que
era una niña, sin ella misma saberlo. O sea, lo bonito de Ujú. Gabriela es que ella ha ido descubriéndolo, que no le hemos forzado nada, que le hemos ido aceptando todo. Empezó con un simple vestido, me quiero poner un vestido, y yo dije, bueno, pues ponte un vestido para ir a la playa. Gabriela tiene una hermana mayor, se lleva 6 años con su hermana mayor, con Fabiola, y con su hermano más cercano, su varón, Jorge, se lleva 2 años. Y yo no tenía, y dije, bueno, pero Gabriela, te voy a... Gabriel, porque en ese momento era Gabriel. Me cuesta mucho hablar de ella como niña, ¿no? Pero en ese momento era Gabriel y yo, vestido, sí, uno de Fabiola. Estábamos en la época momento Frozen, ¿no? Y entonces, pues Ajá. yo, esa imagen de mi hijo con su cabecita que tenía poquito pelo, cortito, en la playa con un vestido que arrastraba, y esa cara de felicidad porque iba con un vestido de la hermana, a mí no se me olvidará nunca, ¿no? Entonces, él empezó, pues ahí en casa, a decir que quería ponerse vestidos de la hermana. Y bueno, pues nada, pues vale, pues como el hermano le gustaba Spiderman, pues a ella le gustaban los vestidos de Frozen. Yo, vale, ningún problema. En Navidades, pues pidió un disfraz de Blancanieves. Y ha sido, bueno, lo tenemos guardado como una reliquia porque, bueno, increíble todo lo que se puso el disfraz. Empezó a ir al parque con disfraz, y cuando empezó el colegio, pues ella me dijo que quería ir con vestidos al colegio, que no quería pantalones. Entonces, bueno, pues yo fui al colegio, hablé, dije, mira, es un niño con un vestido, porque ella me decía, soy un niño pero me gustan los vestidos, mamá. Además, mi hija siempre ha hecho unos razonamientos muy, muy lógicos, ¿no? Porque ella misma se planteaba, me decía, pero a ver, ¿por qué si Jorge se pone un pantalón y nadie le dice nada, eh, y, y las niñas se pueden poner pantalones también? ¿Por qué si un chico se Mm. quiere poner vestidos, está mal? O siento que me miran raro, mamá. Le decía, bueno, Gloria, ¿a es qué que edad hacía esos argumentos? ¿A qué edad comienza esa argumentación tan pues racional y tan... antes de los 3, porque aquí en España escolarizas a los 3, pues ese verano que ella tenía, no, tenía, perdona, mi hija nació el 24 de marzo, pues tenía 3 añitos, casi 3 añitos y Medio. medio. Ujú, ujú. Ella ha hablado Wow. muy temprano, o sea, ha sido muy motriz, Ujú. ha hablado muy rápidamente, y, y ella hacía ya ese razonamiento, ¿no? Entonces, Okay. bueno, pues el colegio me dijeron, vale, no hay ningún problema, pero claro, era el niño con el vestido en el colegio que todo el mundo miraba, Ujú. eh, que en el patio del colegio hubo niños que le dijeron, eh, pues no jugamos contigo si no te pones un pantalón. Y esa fue la Ujú. primera vez que ella sintió rechazo y llegó a casa y me dijo, ponme un pantalón. Pues si no tengo pantalones para ti. Me da igual un pantalón, ponme un pantalón. Y yo ahí rebuscando de esta ropa que vas a donar del hermano que se le había quedado pequeño, le puse un pantalón. Y yo la miraba al espejo y decía, uff, qué raro estás con un pantalón, pero yo callada, claro, yo respetando lo que ella me estaba diciendo. Claro. Por el colegio 2 días con un pantalón. El segundo día entró y me dijo, dame mi vestido, mamá. Se puso el vestido, se miró al espejo y dice, esto me gusta más. Y entonces ya fue cuando habló y me contó lo que había pasado. Que le habían dicho en el colegio Mm. que si no se ponía un pantalón no jugaban con ella. Entonces ella se había intentado poner un pantalón, pero que ella no se sentía cómoda con pantalones y que ella quería jugar con vestidos, y que si no, Ujú. que si no querían jugar con ella, que ella se busca con él, porque en ese momento era él, decía, pues me busco otros amigos, mamá, que seguro que por ahí hay alguien que le da igual que yo me ponga un vestido. Eso mi hija tenía 3 años y medio, imagínate. Otro día vino también ese mismo año, antes de tener 4 años, ¿eh? Mamá, yo soy maricón. Yo, ¿y eso? Sí, porque es que un niño me ha dicho, un amiguito me ha dicho que si soy un niño con un vestido, soy un maricón. Entonces, claro, yo le dije, no, Gabriela, a ver, tú eres un niño que te gusta un vestido. Mamá tiene el pelo corto, pero yo me siento mujer, soy mujer. No tiene nada que ver, ¿no? Claro, porque lo que hay que hacer cuando los tránsitos son tan cercanos es hablarles con mucha naturalidad y no ir Ujú. adelantándoles cosas. O sea, ellos Ujú. te van preguntando y tú les vas contestando, ¿no? Entonces yo le iba diciendo. Y ella me preguntaba, ¿y qué es el maricón? Entonces yo le decía, bueno, mira, cuando tú sabes que puede haber chicos que les gustan los chicos, en España los hombres se pueden casar con los hombres, ¿no? Pues los hombres o las mujeres que están con mujeres se llaman gays y lesbianas. Llamar a alguien maricón es la manera fea de denominar a un gay. Ah, vale, entonces me lo han dicho de una manera fea, ¿no? Y yo sí. Entonces, bueno, pues tuve que hablar en el colegio, decir, mira, por favor, es un niño con un vestido, eh,
le están empezando a decir cosas y claro, a medida que le van diciendo cosas que lleva sintiéndose mal, pues empezaron las reacciones emocionales automáticas, como dice Ivonne La Horda, que son las rabietas. Right. Entonces, pues claro, ella tenía que de alguna manera soltar todo ese malestar que sentía, esa incomprensión que tenía. Y entonces, pues empezamos a ir a un psicólogo maravilloso que en cuanto la conoció me dijo, wow, quiero estar con él, porque es maravilloso todo lo que me cuenta, ¿no? Y entonces él ahí me dijo, Gabriel es como una planta, no sabemos hacia dónde va a ir. A lo mejor es una niña, pero tiene que ser ella la que descubra su camino, que realmente es una niña. No tiene que ser tampoco la sociedad que ella diga, tengo tanto miedo al rechazo que me quedo como soy. Porque ahí empiezan las frustraciones, ¿no? Tanta gente que descubre que es trans a los 20 o a los 40, ¿no? Porque han tenido mucho miedo de hablar. Y entonces, bueno, pues hemos tenido un acompañamiento, seguimos con ese acompañamiento maravilloso de ese psicólogo. Y pues cuando Gabriela estaba en 5 años de infantil, todavía no había cumplido los 5 esas navidades, ella seguía siendo el niño con el vestido, el niño con el vestido, el niño con el vestido. Y fuimos a una sesión de fotografía familiar y a mí se me ocurrió de esto que es como una intuición y le pregunté, porque ella a veces jugaba en el espejo y decía, mira mamá, soy Sofía. ¿Te gusta el nombre Sofía? Siempre me había dicho Sofía, Sofía de nombre. Y yo, sí, sí, muy bonito, muy bonito. Claro, yo hablaba con el psicólogo y el psicólogo me decía, si ella tiene que ser él el que vea una niña, ya, a ver qué es lo que se va viendo él, ¿no? A ver qué es lo que va viendo y a ver qué es lo que dice, ¿no? Y entonces yo estaba en el coche y le dije, oye, Gabriel, vamos a una sesión de fotografías que nadie te conoce. ¿Cómo quieres que se dirijan a ti? Se quedó, ah, pero ¿puedo decir que soy una niña? Entonces yo le dije, claro, claro, ¿tú quieres que te presente como una niña? Dice, sí, 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 vale. Entonces le dije a los hermanos que iban en el coche, le dije, oye, que Gabriel es una niña. Y los hermanos, no, pues vale. Y claro, es que estaban acostumbradísimos a verle con vestidos. Claro. Vale, pues eres una niña, pues vale. Y entonces pues le dije, ¿cómo quieres que te llame? Y yo pensé que me iba a decir Sofía, porque al psicólogo Ajá. también le había hablado de Sofía, porque ella antes, como 2 semanas antes, había dicho que en casa le llamáramos Gabriel, pero que nos dirigiéramos a él en femenino. Eres guapa, qué alta estás, en femenino. Empezó como, háblame en femenino a ver qué tal, ¿no? En casa. Y me dijo, Gabriela. Y yo dije, ah. Entonces, bueno, pues salimos del coche, y claro, aquí están mis hijos, Jorge, Fabiola y Gabriela. Ah, vale, estupendo. Venga, Gabriela, vamos a hacerte las fotos, que tú eres la chiquitilla, no sé qué. Y esa cara de mi hija de ver, están viendo la niña que realmente siento que soy. Fue ¡buah! Inolvidable. Entonces, claro, volvimos a casa y le dije, bueno, ¿quieres que sigamos llamándote Gabriela? Y dijo, sí, en casa sí, ¿vale, mamá? Pero en el cole todavía no. En el cole todavía no. Y bueno, papá, ya veré yo con papá, ¿vale? Y yo, "Ah, vale, claro, yo hablé con el padre, le iba diciendo, le iba diciendo, oye, mira, que el día menos pensado te va a decir, llámame Gabriela. Claro. Vale, vale, Eso sí, es lo que te quería preguntar un poquito. O sea, entiendo entonces que ya en ese momento ustedes estaban separados o ustedes seguían. sí, sí. No, Ok, no, yo me separé del padre de mis hijos cuando tenía Gabriela 7 meses, o sea, era muy ok. pequeñita. Muy Oh, Entonces, pequeñita, pero ¿cómo se da esa conversación? Dos cosas. ¿Cómo se da esa conversación con el padre de tus hijos, de Gabriela en este caso? Y también después, ¿cómo se da la conversación con el entorno cercano? Es decir, con tu mamá, con los tíos, que también, claro, entiendo quizás que en España puede haber quizás un poco más de apertura, no lo sé, pero yo estoy imaginándome este escenario en un país como Venezuela, digamos, y eso sería algo, o sea, inaudito. O sea, nada más con tratar de tener este tipo de conversación, quizás con los familiares externos, eso sería una catástrofe, pienso yo. ¿Cómo fue ese momento? Claro, veo que ustedes o tú en este caso lo manejaste con mucha naturalidad e incluso, como dijiste al principio, que siempre te habías sentido diferente en tu maternidad porque como que ibas en contra de todo lo que se decía, digamos, y eso te ha funcionado
para poder tener esta valentía de decir, ok, voy a aceptar a mi hija o a mi hijo en este proceso en el que quizás muchas veces tú pudiste haber dicho, bueno, pero lo que tiene son 2 años, o sea, ¿qué puede saber él si es niño o niña? Pero a la misma vez es tan genuino, no es que él estaba afuera y, no sé, se dejó, no sé, influenciar por otra persona, o es que en la casa eran puras mujeres, ¿no? Porque tú tenías tu niña mayor, después tenías el Exacto, varón, o sea, ella tenía las dos las dos referencias, ¿no? referencias. Sí, sí, Entonces, además el hermano es niño, 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 ¿eh? O sea, lo que diríamos exacto, todos, niño, niño, coches, Spiderman, Legos, o sea, es muy masculino. O sea, tiene las dos cosas. exacto. Entonces, ¿cómo tienes esa primera conversación con su papá para que entonces ustedes puedan ambos acompañarla como lo han hecho con tiempo, sabes, con esa paciencia, con ese amor, entiendo que sin ese rush, porque a lo mejor uno decía, bueno, que ya, entonces, ok, ahora te llamas Gabriela, ahora te pongo todo, ahora dale la presentación. Entonces, ustedes entiendo que lo han hecho poco a poco, según ella va pidiendo, y eso también le permite a ella también ir sintiéndose cómoda en su propia piel. Y después, ¿cómo es la conversación con el entorno? Decir, ok, ya este no es Gabriel, ahora es Gabriela. Pues mirad, em, con el papá, claro, el papá fue viendo, porque yo le iba diciendo, te pongo en la maleta un vestido. Ah, pues vale, porque el padre es muy también muy abierto de mente. Entonces el padre dijo, bueno, pues vale, en casa no hay ningún problema. Em, sí que es verdad que la primera vez que quiso salir a la calle con un vestido estando con él tuvo un poco como de reparo, porque él vivía en ese momento en un pueblo muy pequeñito de Andalucía, entonces era como, uff, le va a ver la gente, no sé qué. Pero él también, yo creo que enseguida vio a la hija que tenía realmente, porque dijo, es que la niña Mm, le dijo, es que no salgo si no me pones un vestido, papá, es que me quedo en casa. Es que la niña lo tenía muy claro. Entonces él enseguida también aceptó y como en el tema de Gabriela, en el tema de hablar de nuestros hijos, hemos tenido mucha conversación y con Gabriela sobre todo porque para mí ha sido muy importante tener ese tipo de relación con él y él conmigo también, ¿no? Para ir viendo los ritmos de Gabriela, respetando, él siempre diciéndome, oye, y si me pregunta esto, ¿qué le digo? ¿Qué hago? mm, ¿Qué no sé qué, ¿no? Y yo siempre le he dicho, con naturalidad, habla con ella con naturalidad. Y si hay algo que no te sientes cómodo, le dices, mira, prefiero que esto lo hables con mamá y que lo hable conmigo, ¿no? Y entonces con el padre ha sido muy fácil. El papá se encargó de su entorno familiar y reunió a toda la familia y les dijo, mirad, eh, pasa esto, ya os habréis dado cuenta de que Gabriel se vestía con vestidos, Gabriel nos ha dicho que es una niña, desde hoy, tanto Gloria como yo queremos que respetéis a Gabriela como niña. Y bueno, no hubo ningún problema. La familia materna la aceptó maravillosamente. Sí que es verdad que yo tampoco he hablado mucho con esa parte de la familia porque vivimos alejados, entonces no lo sé, pero las pocas veces que he tenido trato con ellos, yo no he visto ningún problema. Siempre ha sido, ok. vale, es Gabriela y estupendo, la queremos igual. Y en el caso de mi familia, yo vivo en Málaga, en Andalucía, pero mi familia vive en Madrid. Madrid, la capital de España, que está a 600 kilómetros. Entonces, no es que tengamos relación de fines de semana con mi familia, ¿no? Mm, Venían en Navidades, íbamos en Semana Santa, venían en verano, íbamos en verano, ¿no? Entonces, yo recuerdo la primera vez, y sí que mi madre, por ejemplo, me dijo que a lo mejor que podía ser culpa mía eh, porque le había permitido ponerse un vestido, que le pusiera un pantalón. ujú. ¿No? Sí que es verdad que ha habido gente de mi familia que me ha dicho, ponle un pantalón, es tu culpa, ¿no? Eh, dice que es una niña, pero no, si tú le pones un pantalón, es un niño, es que es un niño. Y yo les decía, no, es que a mí no me produce ningún malestar que se ponga un vestido. Digo, ¿por qué Mm. yo me puedo poner un pantalón y ella no se puede poner una falda? A ver, tú dime qué argumento hay contra eso. Si es que me lo ha desmontado en un momento, mamá, tú te pones pantalones porque no me puedo poner yo una falda, ¿no? Entonces ha sido también un tema de pedir que respetaran, decir, vale, a lo mejor no lo aceptas, pero respétalo, porque es mi hija. Y yo ahí sí que he marcado muchos límites para que se respetara a mi hija. Y cuando he tenido Ok. que parar, he parado comentarios y he dicho, delante de Gabriela, no. Y si quieres algo, me lo preguntas a mí, fuera de la habitación o lo que sea. Pero no quiero que ella viva esa situación de rechazo. Ujú. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues que con el tiempo han visto
la niña que es Gabriela, ¿no? Luego he tenido, por ejemplo, mi hermana, que mi hermana eh, es muy empática, ¿no? Y entonces, claro, mi hermana es, pues, como, es mi mejor amiga, es mi alma gemela, yo diría, y ella enseguida confió en mí y me dijo, si tú ves que es una niña, dice, a mí me cuesta aceptarlo porque por desconocimiento, me dijo, Claro. pero aquí estoy para ayudarte, para apoyarte en lo que necesites tú y tus hijos. Entonces ella siempre ha estado muy pendiente, preguntándome y tal, y bueno, pues luego, efectivamente, siempre me dice, wow, Gloria, o sea, qué bonito cómo estás acompañando a Gabriela. ¿Y en algún Y momento has sentido esa duda, Gloria? yo no, No. nunca, Siempre has tenido la certeza y porque me sí. imagino que ella también te está mostrando o sea, poco a poco Gabriela te ha ido mostrando que ese es el camino que hay o sea, que ella pues vino a vivir, ¿no? Sí, sí, y además ella una Gloria, vez hizo una pregunta en la bañera, me dijo una vez, mamá, yo para ser una niña tendría que morirme y volver a nacer. Y entonces fue cuando yo le dije, ¿por qué, cariño? Y dice, porque Dios, yo quiero ser una niña. Y le dije, wow. es que tú eres una niña. Y se quedó así, me miró y me dice, ¿tú crees que puedo ser una niña con un pene? Entonces dije, sí, las niñas con pene son niñas trans. Y entonces se quedó, ella dijo, vale, porque ya le puso nombre a lo que era ella. ujú, mm, Y entonces, claro, ahora es que ella vea que, no, que hay diversidad, que hay niñas con vulva, hay niñas con pene, igual que hay niños que tienen vagina, Ujú, ¿no? Y que sus amigas, por ejemplo, cuando lleguen la adolescencia, enseguida se desarrollarán como mujeres, tendrán ujú, pechos, van a tener menstruación, y que ella no va a menstruar. ¿Por qué? ujú. Porque no tiene ovarios, no tiene un sistema reproductivo femenino, no ha nacido con ese sistema. Claro, ella es muy pequeña para saber todo el tema de que, ujú. bueno, mira, Todo. sí, si congelas tu Y esperma, ahí, puede ser tu padre no, biológico, y eso ahí sí, entra, ahí entra el mundo que tú dijiste. Vamos a dándole la información en la medida que la vayan preguntando y en la medida que corresponda, que yo creo que es parte del respeto, ¿no? sí, De ese mismo crecimiento y de esa evolución como ser humano. Porque quizás sí, es pero ella ya, atiborrar esta información que, claro, sí, como pero para ella, qué me fíjate, ella ya como intuye y me dice, porque yo voy a ser mamá, puedo ser mamá también, no como tú, no voy a poder tener un bebé en la barriga, mamá, pero yo voy a poder adoptar. Y yo me quedé muerta. Y le dije, Wow, a los 8 años que ella diga eso. tú vas a poder ser mamá, claro que sí. Dice, yo voy a ser una mamá como tú. Yo, vale, estupendo, cariño. Entonces Y qué belleza eso porque entonces tú le estás dando a entender a ella que no tiene que eso, que como que acabar con su vida, porque por eso es que también vemos tantos suicidios, tantas sí, depresiones, porque sienten que para poder vivir la vida que ellos sienten que son, tienen que morir, porque no encuentran esa aceptación y esa apertura en las personas que más lo aman, que en este caso eres tú, mamá, papá, familia, ¿no? Wow, sí, es que qué profundo. sí, es muy importante que el núcleo familiar se sientan muy apoyados, porque lo que hay fuera a veces es demasiado hostil para ellos, ¿no? Y necesitan mucha comprensión cuando llegan a casa y te cuentan, ¿no? Porque claro, ella va al colegio y no se habla de que hay niñas pene o que hay niños con vulva. Entonces Mm, pasa la clase de naturales y hablan niño, niña. Y entonces ella es como, ujú, ¿y yo dónde estoy? ¿No? Y hay no, situaciones desagradables que ella ha vivido como las niñas a la derecha, los niños a la izquierda. Y todavía hay niños que le dicen, Gabriela, tú a la izquierda porque tienes un pene. Y no hay ningún mm. adulto que le dice, no, no. O sea, No, incluso algo tan, hay niños. tan humano, y, Gloria, aquí me atrevo a decir, o sea, el tema de ir al baño. Bueno, eso sí que lo respetaron porque son baños Ok, individuales. Entonces yo, vamos, ok. y eso dije, por protocolo, en España hay un protocolo de identidad de género para los niños trans y, vamos, lo básico mínimo es que tienen derecho a ir a los aseos y vestuarios con el sexo que se identifican, igual Ok. No, que en el y colegio. te hago esa pregunta adrede, porque en el Ujú. colegio donde estudió mi hija middle school, mi hijo, perdón, había un baño en la oficina principal para uso de los niños trans. Y cuando aquí la ley en el estado de la Florida cambió y etcétera, 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 eliminaron ese baño. Y mi ocupación ahorita que lo pones sobre la mesa, por eso te dice la pregunta tan directa, es, ¡Ah! Dios mío, lo básico, o sea, baño, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen? O sea, más allá,
esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. Hablamos de mamá, hermano, círculo directo papá, pero después Lisette hizo la pregunta sobre la familia ampliada. Sin embargo, hay algo incluso más allá, que viene siendo esa sociedad, viene siendo ese mundo más allá de esa protección que le podemos dar desde esa aceptación de los tíos, de los abuelos, de que están a 600 o no metros. Hay una realidad en un celular, hay una realidad en un vecino, hay una crueldad o Sí. hay una desinformación. Parte de lo que yo he visto en tus redes sociales, Gloria, es obviamente aupado por, que esa es la pregunta que te quiero después hacer, ¿cómo llegaste a querer certificarte y ayudar a otros papás para una crianza consciente, particularmente en este tema? Porque además en tus redes sociales yo he visto mucha información formativa de este tema. Recuerdo haber visto un live que hiciste, un live no, un pequeño post de las diferencias de qué es ser trans, qué es ser, o sea, yo me quedé cuando lo oí, ¡ah! Qué ignorante soy, qué bárbaro, qué bruta. Pero desde ahí es un poco eso. Yo sé que tu acompañamiento, obviamente, tu foco principal es Gabriela, pero ¿qué ha ido más allá? ¿Por qué, qué te ha incitado a ti a primero certificarte, a formarte como asesora? Y además, ¿qué valor puedes tú acompañar más allá de tu hija en este camino de transitar para Licey como yo, que aquí estamos aprendiendo contigo, pero que además es un camino totalmente como de muy vulnerable, esa es la palabra que creo que pudiera ser. Pues yo me certifiqué como asesora de crianza consciente para poder ayudar principalmente a mis hijos y poder ayudar a otros niños, porque a mí me daba cuenta de que vivimos una sociedad muy, muy violenta con los niños, que no les entendemos porque no nos entendemos a nosotros mismos como adultos, ¿no? Y que ejercemos mucha violencia. Ken ya os habló de la violencia invisible. Yo cuando estudié violencia invisible dije, madre, yo he ejercido Ujú, violencia invisible. mm, Y entonces para mí es muy importante que mis hijos detecten todo eso y que sean conscientes de que los adultos nos equivocamos, que la primera que se equivoca es mamá y que a mamá le cuesta a veces reconocerlo, pero que lo reconoce. Y desde ahí poder ayudar a otras familias, porque me da tantísima pena pensar que haya niños que estén viviendo un tránsito en silencio, que no puedan salir el verdadero niño o niña que hay en su interior, que que creo que es, vamos, para mí, yo soy feliz cada vez que alguna madre viene, se acerca y me cuenta. Ya he mm, tenido la oportunidad de ayudar a una familia y bueno, que a través de una amiga que me llamó, me dijo, oye, Gloria, mira, mi hermana está un poco preocupada por esto, yo le he hablado de ti y bueno, fue todo como un fluir y ella siempre me mm, dice, gracias, Gloria, porque gracias a ti fue como más fácil aceptar que mi hija es un niño. mm, Y, Y por eso hice la certificación con Ivonne Laborda para ser la mamá que mis hijos realmente necesitan y los niños que hay alrededor de mi vida también y poder ayudar a otras personas. Y además somos socios de una asociación en España que se llama Crisalis, que, que da mucha formación a las familias, porque yo también, la primera vez, el post que tú dices, que yo hablaba sobre identidad de género, ujú, eh, hablamos de identidad de género, orientación sexual y cómo nos mostramos al mundo, ¿no? Porque es correcto. verdad. Porque eso a mí, esa idea de hablar de eso me salió en el trabajo, porque un compañero no sabía las diferencias y dije, wow, pero esto es fundamental, que es que tú Ujú, puedes ser una mujer trans, pero ser heterosexual. O sea, significa que eres una mujer con un pene, pero te gustan los hombres. Tu orientación es ser heterosexual. O al revés, puedes ser una mujer trans y ser lesbiana porque te gustan las mujeres. Es distinto tu identidad de género con tu orientación. Luego, cómo te muestras al mundo. ¿Desde qué momento empiezas tú a mostrarte pues, más femenina, menos femenina? Cómo a lo largo de la historia unas cosas se han catalogado como más femeninas, más andróginas, más masculinas, ¿no? Y bueno, y tengo que subir más conceptos. Entonces, para mí también el formar parte de una asociación con más familias te ayuda muchísimo. Y Crisalis da mucha formación a las familias, ayuda mucho, porque yo me sentí muy, muy perdida en la escuela.
porque en la escuela Ujú. yo siempre he dicho, pero por favor, tenéis que hablar de esto. Y siempre es, no, por protección a Gabriela, por protegerla, por no sé qué. Y, y entonces yo hablo mucho con Gabriela, ¿no? Gabriela, eh, en la escuela, cuando estaba en infantil, a través de un cuento maravilloso, le dijo a su clase de infantil que era una niña. O sea, ella con 5 años, no tenía ni 5 años, que fue después de esas navidades, ella leyó a la profesora un cuento y ella se levantó y dijo, ahora, el cuento era de una osita que era Luis y decía que era Luisa. Entonces ella se levantó y dijo, ahora yo tengo que deciros que soy Gabriela, que soy una niña. Fue la Mm, manera que Mira, me lo encontró el dices y me psicólogo. erizo. Uy. Sí, esa fue la manera que tuvo el psicólogo de que ella pudiera decirle al mundo, a su mundo, que era la escuela, Ujú, soy una niña, quiero que me trates como la niña que soy, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues yo me sentí muy perdida porque el colegio, la verdad es que ha tomado muy pocas acciones para este tema, porque yo siempre lo he visto como un filón para poder abrirle la mente al mundo. La diversidad es maravillosa, no todo es rosa, no todo es negro, no todo es azul, o sea, y puedes aprender tanto teniendo un niño, una alumna trans en tu escuela. Y yo me he ofrecido a dar ahí charlas, las formaciones que da Crisalis, todo eso, ¿no? Entonces, a mí Crisalis me ha ayudado mucho, 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 a mí y a muchas familias, ¿no? Y creo que es que hay mucho rechazo porque hay desconocimiento, hay desinformación, se ve todavía como muy, uy, eres trans. Aquí en España lo trans, ahora ya cada vez menos porque se está visibilizando mucho, ¿no? Pero era como, uf, ujú, gente que se dedicaba a la prostitución, a la drogadicción, no salían altos directivos que Ujú. eran personas trans. Ahora ya sí, se está visibilizando gracias pues a políticos, que ya hay correcto. políticos que son trans en el gobierno de España, que forman parte de partidos políticos importantes que están en el gobierno, y asociaciones como Crisalis, ¿no? Que está ahí mostrando al mundo la realidad, porque hay muchísimos niños trans y muchísimos adolescentes. Yo conozco, bueno, amigas de mi hermana con 14 años. Una niña ha Ujú. dicho soy un niño. O sea, es que está a pie de calle. Sí, Gloria, te pregunto algo ahorita, así como visualizando a mediano plazo, ¿ok? Porque entiendo tienes una hija de 14, un hijo de 10, corrígeme, y de 8, ¿sí? Dios. Este, ¿qué consideras que pudiera ser en el entorno ya de ellos acercándose más a la adolescencia per se, no a la preadolescencia? ¿Cuál consideras que pudiera ser el reto más grande que afronte Gabriela e incluso sus hermanos? Porque yo creo que ahí ya empieza como una etapa distinta y un acercamiento a la sociedad diferente también, ¿no? Pues mira, en el caso de Fabiola, que es la hermana mayor, Fabiola siente mucho, le da mucho miedo que su hermana sufra porque la rechacen, porque no entiendan que es una niña, porque que no vean a la mujer que hay dentro de Gabriela. Entonces, Fabiola es muy protectora con Gabriela, ¿no? Y quiere siempre como, mamá, espero que cuando llegue al instituto eh, nadie se meta con ella, nadie le insulte. Yo, bueno, tu hermana sabe defenderse muy bien y también nos tiene a nosotros ahí para acompañarla, ¿no? Y para ayudarla. Porque bueno, aunque antes os dije que lo había dicho en clase, sí que ha habido nuevos niños, ¿no? Entonces ella Ujú. ahora, yo le dije, ¿tú quieres que yo diga algo en clase, que se diga algo? Y dijo, no, no, mamá, quiero ser yo la que diga a quien yo quiera que soy una niña trans. Entonces ya lo que yo le dije es, bueno, ¿qué te parece si yo hablo con esos papás para que cuando vayan a casa y Ujú. le digan, oye, mamá, es que me han dicho que Gabriela tiene un pene? Que los padres sepan que efectivamente eres una niña trans y pedirles respeto. O sea, lo que decía Ujú. antes, a lo mejor no lo quieres aceptar, pero respétalo. O sea, no le digas a tu hija, sí, Gabriela es maricón. No, no le Mm. digas eso. Dile, sí, hay niñas así, a mí me cuesta hablarte de este tema, pero si te parece interesante podemos preguntarle en el colegio, que la mamá de Gabriela, podemos quedar con ella, algo así, ¿no? Entonces, ella es la que va a decidir a quién se lo cuenta y a quién no. El mayor reto ahora mismo de Gabriela, yo creo, porque ya me lo está diciendo,
uno de los últimos malestares más grandes que tuvo es que ella se está dando cuenta de que sus amigas van a cambiar hacia un cuerpo femenino y ella no, Ujú, ¿no? ujú, Entonces ya hemos hablado de que primero habrá bloqueadores que harán ujú. que, como ella decía, no quiero que me salga, no quiero ser como papá, me dijo un día yo, papá. Claro, el padre es muy alto, 1,80, barba, Claro, y claro. no quiero pelos. Dice, no quiero pelos. Y yo, vale. Y le digo, y me dice, no quiero esto de aquí. La nuez. Sí, son Yo, los me dice, bloqueadores porque papá hormonales. tiene aquí algo. Claro, me dice, papá tiene aquí algo que tú no tienes. Y yo, claro, la nuez. Y me dice, vale, y no quiero que me cambie la voz. Y yo, vale. Pero lo de la voz, ella, como tiene amigas que tienen voces muy roncas, no le preocupa tanto, ¿no? Pero lo que más le preocupa es ver que sus amigas van a tener pecho, Mm, incluso van a tener la menstruación y que ya no, ¿no? mm, Entonces ya hablando le digo yo, bueno, Gabriela, pues mira, esos días que las mujeres a veces nos sentimos un poco más raras, más no sé qué, pues tú te los vas a ahorrar. O sea, tú esos días no los vas a tener, pero es que tener la menstruación no hace que seas una mujer. Luego, hay mujeres que no tienen la menstruación y que han nacido con genitales femeninos. Le digo, pues mujeres que les han tenido que extirpar el útero, los ovarios, todo eso. Y entonces ella ya ahí como que encontró un poco como de tranquilidad, ¿no? Decir, vale, mamá, vale. Entonces ya ella ya me está diciendo, bueno, ¿y cuándo los bloqueadores? ¿Cuándo? Pues cuando empiece tu desarrollo, empezaremos con los bloqueadores y luego pues ya, siguiente paso ya es la hormonación. Y el ok. día de mañana, si tú quieres operarte, Gabriela, pues te podrás operar, pero si tienes una buena relación con tu pene, no tienes por qué cambiarte y tener una vagina. O sea, podrás ser la mujer que tú quieras. Y Gloria, empezar. yo siento aquí un poquito de abogado del diablo, porque claro, ahorita también han salido muchos videos de personas que se habían estado, a ver, que se pusieron en estos tratamientos de bloqueadores y de cambios de hormonas y eso en su adolescencia y ya de adultas, ellas decían que habían ido incluso para psicólogos y todo, y los médicos eran los que le habían recomendado ponerse en esos tratamientos y que ahora ellos se arrepienten, que ellos eran muy jóvenes, que ellos no, en ese momento no tenían la certeza y que ahora pues había, o sea, hay varias y hay mujeres que dicen que están llorando porque entonces ahora sí no pueden entonces tener hijos porque por todo lo que pasó. ¿Cómo piensas tú? Otra vez, entiendo que ustedes lo han hecho todo muy paso a paso, muy lento, e incluso le has dicho a ella, no tienes que llegar a operarte si tú tienes una buena relación con tu pene, o si el día de mañana quizás Gabriela vuelve a decir, bueno, yo ahora siento que soy Gabriel, no lo sé, Es que puede pero pasar. exacto, pero ¿cómo sientes tú que se puede manejar? Y también como un consejo para los padres, otros Ujú, padres que están escuchando esto y que pueden estar pasando eso y quizás están en negación incluso ante toda porque debe ser algo bastante pues retador para muchos. ¿Cuál sería el consejo de estos procesos que son ya un poco más definitivos? Porque a lo mejor ella ahorita puede decir, bueno, yo me siento como Gabriela, ponerte un vestido. Puede ser que mañana ella decida que ya no se quiere poner el vestido, pero una vez que ya empiezan con estos tratamientos que son más permanentes, quizás entonces puede llegar ese momento que digan, no quiero, me arrepiento y ahora ya es muy tarde. ¿Cómo van a manejar ustedes en este caso esto? ¿A qué edad piensan hacerlo? Hay muchos psicólogos o estos médicos que están en contra, que recomiendan que lo hagan es después de que ellos ya se desarrollen y en tengan la una adulta, la maduración adultez. exacto y que ya sea su propia decisión un poco más consciente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de esta situación? Te digo, poniendo esta otra perspectiva que también existe, ¿no? Pues el papá y yo lo que hemos decidido es, como efectivamente, una vez que te hormonas, hoy por hoy, no hay vuelta atrás, Ujú, retrasarlo lo máximo posible. Y que Gabriela ya sea lo suficientemente madura como para tener muy claro que no hay vuelta atrás. O sea, que si se empieza a mm, hormonar, hoy por hoy, puede que me equivoque porque como no es un tema que ahora mismo me atañe directamente, pero creo que hoy por hoy, si se empieza a hormonar, ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, ujú. Correcto. sí que es verdad que pueden empezar a hormonarse tanto a los 12, a los 14, como a los 16, como a los 18, como a los 20, ¿no? A mí me gustaría, y es lo que espero que Gabriela también desee, retrasar ese momento para estar ya muy madura y Y ver realmente consciente, ¿no? cómo, y Exacto. consciente de su cuerpo y decir, realmente es una decisión que tomo yo
porque yo quiero ese cuerpo, no porque me lo marca la sociedad. Porque Correcto. también un problema que tienen muchas personas trans y Gabriela también, perdonad, es que a veces quieren pasar como invisibles, que no se den cuenta de que soy una persona trans. Entonces eso Mm, también lo he tratado yo con ella. No tienes que cambiar tu cuerpo para que la sociedad no sepa quién eres en realidad. Tienes que cambiar Correcto. tu cuerpo porque eres tú la que quieres tener ese tipo de cuerpo, que no te Sí. lo marque la sociedad. Entonces creo que para eso ella tiene que transitar también con su cuerpo, con los cambios de su cuerpo y aceptar también su cuerpo, ¿no? Lógicamente mm, entiendo un bloqueador hormonal para que no les, un bloqueador para que no les haga la barba. ujú, Claro, claro, Un bloqueador no le va a hacer desarrollar el pecho, el pene no se le correcto. desarrolla más, pero ya está, en el caso de los niños trans, ya está. No va a tener desarrollo hormonal, que también tiene una serie de peligros, porque los médicos tampoco lo aconsejan mucho en mm, un periodo muy prolongado, pero bueno, es retrasarlo lo máximo posible y cuando empiecen los primeros signos de cambio en su cuerpo, que puede ser a los 10 como a los 12, como Correcto. 13, porque hay claro, niños, mi hija está en el instituto y hay niños que tienen 13 años y todavía ves que son niños, niños, ¿no? ujú, Entonces, Así ujú, es, así es. Que incluso eso el es lo desarrollo de la voz es tardío, incluso. Exacto. claro, o sea, que puede pasar eso y sobre todo en España eso está muy regulado. En la Seguridad Social española hay una especialidad clínica, es que no sé cómo se llama, una especialidad médica que es para las personas trans, ¿no? Y la Seguridad Social mm. directamente te deriva a ese tipo de médicos que son endocrinos, que son Oh, o sea, que ese te van acompañamiento diciendo está el desarrollo. direccionado a ese Sí, target. sí, Okay. y por ejemplo, Oh, súper. Crisalis ya te va informando, te va diciendo, oye, Andalucía, tienes que ir a Granada. Luego Okay, también en la medicina privada, este médico ujú, también colabora bastante y nos puede acompañar también a las familias, tal, porque okay, claro, hay muchas dudas, claro. porque como padres Bueno, también te hacen Gloria, yo los creo que casos. esto pudiera extenderse 1 hora más, 2 horas Sí, más, pero el sí, tiempo del podcast está sí. limitado. Sin embargo, para cerrar y ya culminar este programa, como lo dije al principio, que sabía que iba a ser así emblemático y vulnerable ante toda esta experiencia, ¿qué consejo le pudieras dar a esos padres o a esas familias diversas que están atravesando por eso? Pues que realmente abran los ojos y vean a su hijo lo que le está mostrando, que no tengan miedo, que no están solos, porque hay muchas familias que podemos acompañarles, hay asociaciones. Yo estoy hablando todo el rato de Crisalis, pero es que formo parte de Crisalis, me parece una asociación a nivel nacional española, creo que también está en el extranjero, maravillosa, con un acompañamiento estupendo en todas las comunidades autónomas españolas, incluso familias que residen en el extranjero también, que no están solos y que no tengan miedo porque a veces puede abrumar, yo entiendo que puede abrumar, porque lo he visto en algunas familias, ¿no? Que han sido como, ¿y ahora qué hago yo con esto, ¿no? O que Mm, la mamá lo tiene muy claro y el papá no, ¿no? No estás solo ajá, y tu hijo necesita ujú, que veas la maravillosa persona que ha venido a ser este. Así No, es. no, no, no hagas que tu hijo no sea esa persona que ha venido a ser, porque luego yo qué creo que luego bonito te es. puedes arrepentir. Y Así nuestros es, hijos necesitan que caminemos junto a ellos, a su ritmo, y mucha escucha, mucha escucha. así es. Más que hablar, Bueno, escucharles. escuchar. Así qué es. bonito. Bueno, Gloria, Eso te diría. infinitas gracias por tu A espacio, vosotras. por tu corazón abierto, por tu honestidad. Mándale un abrazo inmenso a Gabriela, que no tuvimos el honor de conocerla, pero dile que hoy fue una maestra para mí de lo que significa este camino de la trans. De verdad, Sí. un honor haberte tenido el día de hoy. Gracias, Muchísimas Gloria. gracias a vosotras. Buenas Nos noches. vemos en nuestro próximo episodio de Punto de Encuentro.